Muy buenas noches. El día de hoy vengo a entablar una discusión sobre cómo se podría relacionar las propuestas de Fanon y sus transformaciones sociales en sociedades colonizadas a el caso, por ejemplo, de las protestas del 28 de abril de Colombia, que están desde la coyuntura actual. El paro, si algo nos ha demostrado, es que la lucha social, o bueno, las acciones sociales, no buscan única y exclusivamente un objetivo. Al principio se buscaba tal vez la transformación o el cambio de la reforma tributaria, no buscan solo bajarse la reforma tributaria, la reforma de la salud o bajarse un ministro. Por el contrario, lo que están intentando buscar es una transformación social. La transformación social, ¿cuándo ocurre? Cuando hay un cambio profundo y duradero en la sociedad objeto, el caso acá en Colombia. Y bueno, no es un caso muy importante para entender, por ejemplo, cómo podría suceder una transformación social violenta, que es uno de los grandes puntos de discusión de ahorita de las protestas. Y es que Fanon establecía que existía una sociedad maniquea, colonizada y colonial, en donde existían dinámicas racistas que se reproducían y que la única manera de acabar con estas dinámicas de opresión era cuando el último se convertía en el primero, cuando el colonizado se convertía en el colonizador, o bueno, lo reemplazaba en las palabras del propio Fanon. Y esto crea entonces la idea del enemigo. Cuando se empieza a hablar en estos términos dicotómicos maniqueos, es que se crea el último y el primero. Por lo tanto, el último empieza a creer que el primero es el enemigo, a quien derrocar. Es esta idea grande que es en últimas el origen de todos los males. Y el propio Fanon se encarga de exponer cómo el colonialismo, que es esta superestructura, está absolutamente inmersa en estas sociedades colonizadas y se encarga constantemente de reproducir mecanismos de operación y de marginalización. En el caso colombiano, ¿esto cómo te podría traducir? Esta idea del enemigo no es nueva. Esta idea, por ejemplo, el enemigo es caso de a principios de los 2000, como Álvaro Uribe Vélez en su gobierno de populismo de derecha intentó crear un enemigo en común con las FARC, diciendo entonces que estos eran narcoterroristas. Se crea una cualidad discursiva que es producto, que hace que en el imaginario colectivo se visualice a las FARC como este enemigo en común, como esta idea de quienes son el origen de los males, permitiéndole entonces a los buenos manejar al enemigo en común como de lugar. Entonces se crean estas dinámicas que son altamente simples y excluyentes, puesto que se olvida entonces de dónde vienen las FARC. Y es que recordemos que las FARC vienen de productos de contiendas territoriales que demandan el acceso a la tierra y encima demandan el hecho de que las élites están gobernando constantemente el ambiente político. Entonces podría decir que en ese orden de ideas, en Colombia no existía el enemigo en común que fuese nada más las FARC o las guerrillas o la violencia, sino que existía una especie de elitismo, clasismo que evitaba el acceso para todos los ciudadanos, producto entonces de una desigualdad socioeconómica. Pero es aquí entonces donde entra un problema, y es que se crea la noción de que acá en Colombia el problema es el clasismo. Acá en Colombia el enemigo en común no son las élites tampoco, ni tampoco pueden ser la violencia, sino que el problema es el clasismo. No obstante, la situación de George Floyd en el 2020 nos demostró, cuando se intentó extrapolar la situación con Anderson Arboleda, abusos de parte de la policía que resultaron en el asesinato de estos dos individuos, se intentó extrapolar la idea que acá en Colombia siempre había racismo, que sí existía. Y como se puede decir, informes, por ejemplo, de justicia demostraban la existencia de un racismo estructural sistemático en Colombia, que muchas veces es invisible, que muchas veces no se deja ver, no precisamente porque no se quiera, sino porque culturalmente tenemos dentro de nuestro imaginario colectivo la idea que nosotros somos una sociedad mestiza, en donde hay negritudes, donde hay comunidades afros, indígenas, mestizos, mestizos blancos, casi que un sancocho de gente reunida exclusivamente, que todos somos iguales y todos estamos mezclados con todos. Entonces, que no hay racismo. Pero, como demuestra el informe de justicia, sí existe un racismo estructural. Y la negación de esta idea, por ejemplo, como también demuestra este informe, es que el Estado constantemente niega la existencia de este mismo, a pesar de que el Estado ha demostrado, por ejemplo, avances formales en acabar el racismo, entendiendo que hay comunidades vulnerables como las afro y como los indígenas. Se crean entonces aún dinámicas de dominación y dinámicas de opresión presentes en nuestra sociedad cuando, por ejemplo, existen medios de comunicación que crean la noción dicotómica de ciudadanos e indígenas,
como si los indígenas entonces no fuesen ciudadanos, reportando también la situación que pasó en Cali cuando supuestamente indígenas se enfrentaron a ciudadanos en la coyuntura del paro nacional. Entonces, la reflexión que yo propongo aquí, cómo se podría ver todo esto en símil y con Fanon, es que Fanon plantea la idea de un enemigo en común. Fanon empieza a crear, existe este mundo en donde hay dos, un oprimido y un opresor. Esto no es una idea nueva, es una idea pues, de mucho tiempo, de Marx inclusive. Pero esto va un poco más allá, y es que la crítica que yo quisiera entablar en toda la coyuntura del paro nacional, es que el enemigo en común hace sí o sí, genera entonces la invisibilización del resto de los enemigos. En Colombia sí hay racismo, pero también hay clasismo, pero también hay colonialismo. Entonces, todos estos enemigos grandes estructurales no se pueden únicamente reducir a un enemigo en común, porque Colombia tiene un mestizaje de culturas, no precisamente pues de razas, que pueda excluir los problemas a esquemas de dominación o epidérmicos raciales o socioeconómicos, porque es que entonces este enemigo en común no se puede materializar. Creer que la existencia de un enemigo en común y que toca crear un enemigo para entonces luchar y lograr entonces la transformación social, hace que por lo menos en el caso colombiano olvidemos la complejidad que existe hoy en día en nuestra coyuntura social. ¿Por qué? Porque es que estos enemigos coordinan entre sí, funcionan de manera intrínseca. Existen mecanismos de dominación raciales, clasistas, coloniales acá en Colombia. Y decir que ese es un enemigo puede excluir, por ejemplo, mecanismos de dominación patriarcales. Entonces, la situación que estoy intentando exponer y la crítica que estoy intentando hacerle a Fanon es que creer o crear mecanismos como decir que es el colonialismo o es el capitalismo o es cualquier dinámica de opresión, es este enemigo en común, lo que termina haciendo es invisibilizando. Acá en Colombia el problema de la invisibilización es real precisamente por estas dinámicas de mestizaje cultural que estamos teniendo. Y es que se crea la noción popular de que es que hay personas, hay individuos de clase media que creen ser clase alta, hay individuos de clase alta que creen ser clase media, y hay individuos que creen que no son víctimas de racismo cuando lo son, o hay víctimas a pesar de que hay quienes sí saben que son víctimas de racismo. Entonces, esta invisibilización constante, producto de la idea de que existe un enemigo en común, es contraproducente para con la lucha social, puesto que la lucha social tiene que entender precisamente que hay múltiples enemigos, hay múltiples campos de lucha. Entonces, ¿hay que perder la esperanza? ¿Que no se puede perder? No, no se tiene que perder la esperanza. La idea es precisamente comprender la complejidad de la realidad colombiana en donde existen distintos campos de batalla, por así decirlo, donde existen distintos enemigos y lo que desde mi punto de vista se podría hacer es la creación de coordinación entre individuos que buscase entonces entender las distintas facetas y matices por los cuales pasan los mecanismos de dominación acá en Colombia. Mecanismos de dominación raciales, clasistas, que no se pueden materializar en un solo enemigo en común, en un solo chivo expiatorio, como si fuese esta gran superestructura que al removerla la sociedad estuviese mejor, sino que toca entender cuáles son los múltiples mecanismos que no están funcionando y de esta manera buscar que la transformación social suceda. Entonces, en modo de conclusión, que el paro estuviese buscando, no estuviese organizado como para acabar con un enemigo en común, llámese reforma, de tributario de salud, llámese ministro, llámese duque, llámese como sea. No es per se, no es necesariamente algo que deslegitime la protesta, puesto que esta es una coordinación entre distintos sectores de la sociedad que buscan una transformación social, entendiendo las complejas dinámicas intrínsecas de los distintos mecanismos de dominación que hacen entonces la existencia de distintos enemigos, que el enemigo en común invisibiliza. Fin.